Recientemente celebramos mi cumpleaños, el de doña Mirta, mi suegra, y quizás el de alguno de ustedes, ¿verdad? Cumplimos recientemente el aniversario de la iglesia también. Sucedió hace meses atrás. No, y estamos aquí en estos momentos especiales. Hemos celebrado unos momentos especiales y los tengo vivos en mi mente, ¿no? Y es que en nuestro caminar cristiano tenemos esos momentos especiales que representan logros importantes, ¿no? Recently, we celebrated my birthday, Doña Mirta's, and perhaps many other birthdays. These special moments in our Christian journey fill us with joy and hope, marking significant achievements in life. For example, cuando nos casamos, la llegada de un niño, the arrival of a child, la compra de una casa y por supuesto acabamos de decir nuestros cumpleaños, the celebration of our birthdays. Todo esto es bueno en gran manera porque nos reímos, nos gozamos, nos llenamos de alegría los unos con los otros, llenos de felicidad por un año más de vida, un año más de existencia y por cualquier acontecimiento positivo. All of this is good in great way. We laugh, we rejoice, we feel each other with joy and happiness for one more year of life, one more year of existence, or for any positive event. Todo lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que vemos es lo que nos alimenta de las experiencias externas. Pero lo extraordinario ocurre cuando analizamos las cosas desde una perspectiva espiritual y entendemos que todo lo que ocurre bajo la mirada de Dios. Everything we see with our eyes, which are nourished by the external experiences of life. But the extraordinary happens when we analyze things from a spiritual perspective and understand that everything occurs under God's gaze. And perhaps that's the title of the sermon today. Under God's gaze, en la mirada de Dios. Todo ocurre en la mirada de Dios. Y entonces cuando vemos con nuestros ojos espirituales, podemos entender que aunque todo lo que hemos hecho y logrado nos trae alegría, quiénes somos y quién nos identifica es aquello que dice Dios de nosotros. Everything happens under God's gaze. When we view life through our spiritual eyes, we understand that while our achievements bring us joy, our true identity and worth come for what God sees in us, the value that God puts in us. And that value, ladies and gentlemen, that value is given at the cross. It's very high. The blood of Christ is very high. Pues no me refiero a una simple observación superficial, sino a una penetrante, aguda y poderosa mirada, la cual no tan solo ve lo externo, sino también lo interno y nos examina para llegar a conclusiones divinas que solamente la mente de Dios puede entender. Dios nos conoce, Dios nos mira. I do not mean a mere superficial observation, but a penetrating, sharp, and powerful gaze, which not only sees the external, but also sees the internal and examines us to arrive at divine conclusions that only the mind of God can understand and see. God knows us. God look at us. Y cuando Dios nos mira, ¿qué usted que Dios ve en ti? When God sees you, what do you think he sees in you? Podemos caer en el error de contestar esta pregunta desde la perspectiva humana, viendo todas las imperfecciones nuestras, ¿no? Ay, qué gordito estoy hoy, o qué enfermedad tengo, etcétera, etcétera. Podemos caer en ese error. This knowledge brings us to another point that I want to introduce to you today. And it is that in God's gaze, we are what we are, even in the midst of our fragmented vision.
Este conocimiento nos lleva entonces a otro punto que quiero introducirles, que es que en este día, en la mirada de Dios, somos lo que somos, aún en medio de nuestra fragmentada vista. Y aunque hoy celebremos victoria sobre victoria, también hemos conocido y sabemos que cuando llegamos a ellas, no fueron fáciles. Tuvieron un precio, y es que las celebraciones de la vida sí nos llenan de esperanza, no solo por lo que ha sucedido positivo, sino que también se llena de esperanza porque en medio de las tribulaciones nosotros nos agarramos a la esperanza divina. To live victorious does not mean you won't have problems. The celebrations of life fill us with hope, but we must not forget they came with us with a price. Victory comes at a cost. Entonces celebramos en la mirada de Dios aquello que nos trae alegría, pero recordando de que esta alegría tuvo un precio. So we celebrate in God's gates that which bring us joy, but remembering that this joy had a price. De igual manera le sucedió a Job. Él fue un individuo que lo tenía todo. Dice la palabra que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fue un hombre próspero en todos los aspectos. Dice la palabra que dentro de su área él era el más grande en términos comerciales y económicos. So it was with him. Job was an individual who had everything. The word says that he was a perfect and upright man, fearing God and shunning evil. He was a prosperous man in every respect. Pero ya conocemos la historia. Satanás atenta contra él y contra los suyos. Job pierde todo, absolutamente todo. Sus 10 hijos e hijas, sus propiedades, y hasta se cayó enfermo con una sarna maligna que cubría desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. But we know the story. Satan attacks him and his people. Job loses everything, absolutely everything. His 10 sons and daughter, his prosperity, and even fell ill with a malignant man, lepra, that covered him from the soles of his feet to the crown of his head. Job cayó en sufrimiento, en desesperación, en desánimo, en quebranto. Todo esto a un punto que lo llevó a decir, Dios, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job fell into a suffering, despair, and discouragement, brokenness, all to a point that led him to say, God perished on the day where I was born, and on the night that I was said, a male as conceived. Why did I not die in the womb or breathe my last when I came out of the womb? La Biblia entonces, luego de esto, nos presenta 3 amigos llamados Elifaz, Bildad y Zofar, que cuando oyeron y vieron todo lo que sucedió a Job, hablaron contra Job cosas escurecidas, confundidas y no rectas delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos como esos? Cada uno de sus consejos trataba de llevar a Job a negar a Dios. The Bible tells us of 3 friends named Eliphaz, Bildad, and Zophar, who when they heard and saw all that happened to Job, spoke against him, things that were dark, even to deny God. Pero hubo un cuarto amigo, uno que según la escritura antecedió la intervención de Dios. Le dicen el amigo misterioso, porque no aparece sino hasta el final del libro. Cuando aparece al final de la narrativa y cuando lo hace, prepara el camino de la intervención de Dios. Su nombre, Eliú.
Eliú reprende a los tres amigos y comienza a darle consejos a Job que ayudan a considerar su sufrimiento como uno que purifica y disciplina en vez de condenar. Y Eliú invita a Job a considerar que en medio de su sufrimiento, la grandeza y la magnitud de Dios existe y se va a glorificar. Y le dice, escucha, Job, esto, detente y considera las maravillas de Dios. Nueva comunidad, detengámonos y considerémonos, porque Dios ha sido maravilloso con nosotros. But there was a ford that, according to scripture, preceded God's intervention. He is called God's mysterious friend, because he does not appear until the end of the narrative. And when he does, he prepares the way for God's intervention. His name was Elihu. Elihu rebukes the three friends and began to give Job advice that helps him to view his sufferings as one that purifies and disciplines rather than condemns. And Elihu invites Job to consider this in the midst of his suffering, the greatness and magnitude of God compared to his situation, when he says, pay attention to this. Stop and consider the wonderful miracles of God. Y dentro de este texto existen tres acciones que al igual que nosotros las vamos, y aquí yo voy a tratar de rapidito discutirlas. Al igual que Job, nosotros, la iglesia, estamos en la mirada de Dios. Por medio de la palabra, el día de hoy tenemos una invitación a escuchar, a detenernos y a considerar las maravillas de Dios. Like Job, we, the church, are in God's gaze. Through the word today, we have an invitation to listen, to stop, and to consider the wonders of God. Estas tres acciones fueron presentadas a Job. ¿Cuáles son? Que no las mencioné. Están ahí. Escuchar, parar, detenerse, pausar, considerar. Y hay una cuarta que es maravillas, que luego la vamos también a hablar. Estas tres acciones fueron presentadas a Job como alternativa en medio de su sufrimiento, pero también fueron precedentes a las palabras de Job cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. These three actions were presented to Job during his sufferings and preceded his words, I had heard you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. These words help us in times of sorrow and celebration, reminding us that we are under God's gaze. Listen to this, church. Stop and consider the wonders of God. En la mirada de Dios escuchamos. In God's gaze we hear. Escuchar, la palabra viene de la palabra escucha, de la palabra hebrea azan, A-Z-A-N, azan. Es un verbo causativo, un verbo que hace a alguien hacer algo. La palabra se refiere a prestar atención, poner oído a algo, ser obediente, escuchar con atención, active listening, right? From the Hebrew word asan is a causative verb, a verb that makes someone do something. The word refers to pay attention, to listen to something, to be obedient, to listen carefully. La palabra se refiere entonces a la acción de escuchar un sonido penetrante, agudo y sostenido. The word refers to the action of listening to a piercing high-pitched, sustained sound. Escuchar con atención, porque cuando nosotros escuchamos a Dios, eso es lo que estamos escuchando en el Espíritu, una palabra fuerte, una palabra poderosa que penetra nuestros oídos espirituales. En la mirada de Dios nos detenemos. In God's gaze we stop
del hebreo amad. Este verbo se refiere a la acción de detenerse, de permanecer quieto, de perdurar o de tomar una posición firme. Otros significados pueden ser ponerse de pie, derecho, tomar su puesto, detenerse delante de un rey, detente. Stop, from the Hebrew word amad. This verb refers to the action of stopping, of standing still. Other meanings can be standing up straight. La palabra entonces se refiere a la acción de detenerse y permanecer quieto ante algún evento. Pausar. Solamente pausar es literalmente dejar lo que estás haciendo para escuchar. Y entonces añade y contemplar. En la mirada de Dios consideramos que también otra palabra bien puede ser contemplar. Considera es del hebreo benevin. Benevin es un verbo que se refiere a la acción de discernir, percibir. From the Hebrew bene, it is a verb and refers to the action of discerning, perceiving. Es un proceso de discernir profundamente utilizando los 5 sentidos. O sea, contemplamos, escuchamos, perdón, nos paramos, escuchamos y contemplamos. Amén. Es interesante lo que significa estas palabras, pero más interesante es la palabra maravilla. La palabra maravilla viene del hebreo palá, que se refiere a aquello que es maravilloso, superior, extraordinario, algo singular, único, separado, distinguido, algo que se distingue. It is interesting what these words mean, but more interesting is the words wonders, from the Hebrew palah, which refers to that which is wonderful, superior, extraordinary. Se refiere a una experiencia o evento que va fuera de lo que es normal. Interesantemente, en el hebreo, la palabra, las maravillas, la palabra maravilla en hebreo es un verbo, es una acción. O sea que las maravillas de Dios son eventos continuos que contienen una acción. No es una palabra inerte. Las maravillas de Sión no son inertes y estáticas, sino que son continuas. Van de bien en bien, de mejor en mejor. Una maravilla entonces de Dios es algo continuo. Las palabras que Eliú les da a Job nos llevan a considerar la mirada de Dios como una que ocurre aún en medio de la tormenta de trueno, como una que se da en el medio del frío invierno y como una que se conduce a través del calor del verano. Eliú's words to Job lead us to regard God's gaze as one that occurs even in the midst of thunderstorms, as one that occurs in the midst of cold winters, and as one that occurs and conducts through the heat of the summer. Esta palabra nos invita a considerar las maravillas de Dios ha hecho con nosotros. These words invite us today to consider God's wonders. Es una invitación a tener un momento de discernimiento para considerar entonces profundamente las maravillas que Dios ha hecho con esta congregación en el pasado. It is an invitation to have a moment of discernment, to then deeply consider the wonders that God has done with this congregation in the past, but also what God is doing with you today in the present and what he will continue to do in the future. God will continue to give you wonders in your life, and there will be continued. Dios nos llama hoy a considerar esto como un llamado a recordar el pasado con firmeza, confiando que el futuro será extraordinario. God called us today to consider his wonders as a call to remember the past,
but also to remember that our present is an active moment and intimacy with God, which help us to observe the continuity of God's extraordinary works. Dios nos llama que en medio de su mirada nos detengamos a escuchar. God calls us to pause and reflect on his wonders, not merely for their beauty and color, but for the profound sacrifice that made them part of our lives. This sacrifice is the blood of Christ that allow us to gather here today, celebrating another day of life within the Nueva Comunidad Christian Church. El precio que se tuvo que pagar se llama la sangre de Cristo, la cual nos permite hoy estar aquí reunidos un día más celebrando. Estamos en la mirada de Dios y hoy Dios nos llama a escuchar, a detenernos y a considerar. No es un tiempo estático, sino continuo. Es un tiempo para analizar nuestro pasado, nuestra trayectoria y escuchar lo que nos dicen para considerarlas como maravillas, de manera que puedan discernir aquello que Dios tiene preparado para nosotros. We are under God's gaze, and today he calls us to listen, to pause, and to reflect. This is not a static moment, but a continuous one. It is a time to analyze your past, your journey, and to listen to your own story, considering them as wonders. This reflection helps you discern what God has in store for your future. Escucha, detente y considera las maravillas de Dios. Listen this. Stop and consider God's wonders. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Psalm 32:8 says, I will make you understand and teach you the way you should walk. I will fix my eyes in you. Dios ha fijado en ti su mirada. God has fixed his gaze upon you. Ahora entiendo cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Escucha, detente y contempla a Dios hoy y siempre. Now I understand what Job, when he says, I heard you by hearing of the ear, but now my eyes sees you. Listen, stop, and contemplate the wonders of God. Dios les bendiga.